Tema que yo quiero compartir con ustedes lo he titulado Levantémonos como hijos de Dios. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo el verso 18 y 19. Romanos capítulo 8, verso 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Pedimos, eterno Dios, que este consejo llegue al corazón de aquellos que tú has preparado, Señor, para recibir esta buena palabra. Pues sé, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará el fruto, hará la obra para la cual tú la estás enviando en esta tarde, Señor. Así como has hablado a mi vida, pido que hables a la vida de cada uno de aquellos, Señor, que sintonicen, eterno Dios, este mensaje, que estén atentos, Señor, no a mis palabras, sino a tu instrucción, Señor, y que dispongan su corazón para oír palabra de Jehová. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia en Roma, escribiéndole: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Estamos viviendo en una etapa de la historia de la humanidad bastante difícil e imprescindible, debido a los cambios repentinos que están aconteciendo delante de nuestros ojos. No es algo que nos lo hayan contado, no es algo que lo hayamos leído en un libro, no es algo que simplemente lo observemos a través de los medios de comunicación, sino que está sucediendo delante de nuestros ojos. Ha llegado tan cerca a las puertas de nuestras ciudades, ha llegado tal vez a familiares, a seres queridos. Lo estamos viviendo, lo estamos palpando. Podemos ver que no es algo simplemente que quedó en la historia o nos contaron. No, nosotros estamos viviendo esta parte de la historia en la humanidad. Estamos viviendo esta etapa. Está sucediendo, como te repito, delante de tus ojos y delante de mis ojos. Ahora bien, cuando nosotros lo vemos tan cerca, cuando nosotros lo observamos quizás alrededor nuestro, esto nos lleva a llenarnos de inseguridades. Esto nos lleva a llenarnos de temores, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de problemas emocionales y, por supuesto, nos llenamos de miedo. Todos estos sentimientos, todas estas reacciones se dan en la vida del ser humano ante una adversidad. Especialmente ante una adversidad que sabemos que no hay hombre que lo detenga, no hay ciencia que lo detenga, no hay armas militares que lo detengan. Solamente la mano poderosa del soberano Dios lo puede detener. Y esto nos lleva como seres humanos, hablo primeramente como seres humanos, nos lleva a llenarnos de esa ansiedad, nos lleva a llenarnos de ese pánico, que a veces quizás nos afecta más el pánico, nos afecta más el miedo, nos afecta más los sentimientos o las emociones adversas que el virus que está quitando vida a muchas personas y está dañando a otros. Tal vez no ha llegado a tu vida, tal vez no ha llegado a tu casa, tal vez no ha llegado a tu familia, y le doy gloria a Dios por eso. Que el Señor siga guardando tu vida, que el Señor siga guardando tu casa. Pero sin embargo, son tiempos difíciles, son tiempos adversos, son tiempos de aflicción en los cuales la humanidad reacciona de esa manera. Pero es en estos tiempos de adversidad en donde la esperanza, en donde la convicción, en donde la fe en el Dios que creemos se hace evidente. Pablo le estaba hablando a esta iglesia no solamente por las circunstancias y situaciones que se habían levantado en medio de ellos. No quiero ir mucho a la historia del contexto de la iglesia en Roma, de aquella iglesia que había sido comprada con la preciosa sangre de Cristo, de aquellos que se habían convertido al Señor en esa ciudad de Roma, porque tenían y enfrentaron adversidades, enfrentaron muchas afrentas de la sociedad, enfrentaron muchas afrentas de la cultura, de la religión de esa época. Pero no quiero ir tanto a ello, sino lo que quiero hablarte es
¿Por qué este mensaje? ¿Por qué un mensaje de esperanza en medio de la aflicción, en medio de la adversidad? Porque es un mensaje de esperanza. En este verso solo, el verso 18 del capítulo 8 de Romanos, te lo leeré nuevamente, dice: pero tengo por cierto. O sea, hablando de que no era nada que él ignoraba, no era nada que él no podía ver, no era nada que estaba oculto a sus ojos. No, él dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros como hijos de Dios, en nosotros como redimidos por la sangre preciosa del Cordero, en nosotros que hemos sido lavados en aquella sangre que fue vertida en esa cruz del Calvario, en ti y en mí como hijos de Dios, en nosotros ha de manifestarse, porque la gloria de Dios se va a manifestar en medio de estas aflicciones, en medio de estas adversidades. Aquí es donde se va a hacer evidente, aquí es donde se va a ver verdaderamente aquellos que hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en el Dios de los cielos, y los que tenemos la confianza en otras cosas. Aunque decimos ser seguidores del Señor o servidores del Señor o cristianos, como comúnmente comenzaron a llamar a los seguidores de Cristo. A través de la historia está registrado de cómo la humanidad se ha enfrentado a diferentes tiempos de adversidades. También la iglesia, también aquellos seguidores de Cristo, la iglesia redimida y comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ha enfrentado etapas muy difíciles desde sus principios. Porque muchas han sido las aflicciones del justo y muchas son las aflicciones del justo. Pero la palabra del Señor dice: pero de todas ellas lo librará Dios. Como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores de Cristo, hemos enfrentado adversidades. Hemos pasado tal vez situaciones difíciles de salud, familiares, personales, financieras, qué sé yo. Hemos enfrentado muchas situaciones difíciles, hemos enfrentado tantas adversidades, pero de cada una de ellas nos ha levantado el Señor. Y esta no será la excepción. De esta también el Señor nos levantará, de esta también el Señor va a hacer levantar nuestro rostro delante de aquellos que piensan o creen que estamos terminados. No, aún Dios no ha terminado su obra en nosotros. Aún Él sigue abriendo camino delante de nosotros, pueblo de Dios, hijos de Dios. Por eso es que titulaba este mensaje: levantémonos como hijos de Dios. Y no va a ser una serie de mensajes, pero sí instrucciones de Dios. Cada uno de los mensajes que hemos escuchado, cada una de las predicaciones que hemos transmitido a través de este medio, ha sido una serie de instrucciones de Dios. Todos esos mensajes van coordinados. Todos esos mensajes nos llevan a este tiempo, en el tiempo en el que el Señor nos va a levantar en medio de esta adversidad. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros, sus hijos, en medio de esta situación? Yo sé que muchos cristianos nos preguntamos: pero ¿por qué Dios está permitiendo esta situación? ¿Por qué Dios ha permitido esta adversidad? Especialmente aquellos que tenemos familiares cercanos que han sido afectados con este virus y han luchado y han visto de cerca la muerte. Pero en su misericordia Dios los ha levantado y los ha restaurado. En su misericordia el Señor ha extendido su mano de sanidad y los ha protegido. Y muchos nos preguntamos: ¿cuál será el propósito para cada uno de nosotros como hijos de Dios, por la cual el Señor ha permitido esta situación? Y quiero hablarte acerca de las etapas en medio de los tiempos de aflicción. Y para ello vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1. Y quiero leerte este pasaje que quizás muchos lo conocemos de memoria, muchos lo hemos leído en diversas ocasiones y hemos predicado y hemos compartido de él. Pero ahora quiero hablarte acerca de las etapas en medio de las aflicciones, en medio de las adversidades. ¿Y qué es lo que Dios quiere ver en ti y en mí como hijos de Él? ¿Qué es lo que el Señor quiere ver en aquel pueblo que dice conocer a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano, a un Dios para el cual nada hay imposible? Y yo lo creo así: Dios es Dios de los imposibles.
Cuando el hombre dice no es posible, Dios dice sí es posible. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora bien, las etapas en medio de los tiempos de aflicción. El capítulo 1 de Hechos, en el verso 4. Ustedes saben, los seguidores del Señor, los discípulos o apóstoles, como quiera llamarle, habían pasado un momento difícil. El Señor había sido prendido, había sido crucificado, había sido enterrado, pero si bien había ya resucitado, el Señor se les aparece nuevamente. Y dice la Escritura de que el Señor llega a ellos, y en el verso 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, Jesús se aparece a ellos y les da instrucciones precisas y les recuerda las promesas que ya habían sido dichas a ellos. Hermano, tú y yo tenemos promesas de Dios. Tú y yo tenemos promesas que ya han sido dichas, que ya han sido habladas por el Señor, por las cuales ya están ahí. Son promesas que no van a suceder, sino que ya sucedieron, están delante de nosotros. Mas sin embargo el Señor quiere llevarnos a ese nivel donde nosotros podamos echar mano de esas promesas, donde nosotros podamos tomar esas promesas y levantarnos como hijos de Dios. Sabe, el mundo necesita ver esa iglesia poderosa. El mundo necesita ver a esos hijos de Dios. El mundo necesita ver a aquellos creyentes que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza y nuestra convicción en el Cordero de Dios, en el Cristo crucificado, resucitado, pero que ahora está sentado a la diestra de nuestro Dios y Padre en el trono. A esa es la iglesia que el mundo quiere ver. Pero ¿qué es lo que observan ahora? ¿Qué es lo que están viendo en la iglesia del Señor? Cuando yo digo iglesia, me refiero a los redimidos del Cordero, a los lavados con la sangre de Cristo. ¿Qué ven en nosotros hoy? ¿Cuál es lo que nosotros le estamos mostrando diferente a aquel mundo que no conoce del Señor? Aquel mundo que está hundido en pánico, que está hundido en temores, en ansiedades. ¿Qué le estamos mostrando hoy? ¿Cuál es aquella fe? ¿Cuál es aquella esperanza? Porque es fácil ir y decirle a alguien: ponga su confianza en Dios. Pero ¿qué es lo que observan en ti? ¿Qué es lo que observan en mí? Y por eso es que Jesús ve la necesidad de volver y hablar y reafirmar la fe de los discípulos, hablarle aquellas promesas que ellos ya habían escuchado de Él. Por eso es que estaban juntos todos ahí. Y el Señor les recuerda, el Señor les dice que vayan a Jerusalén, que se dirijan a ese lugar y que no se muevan de ahí hasta que ellos reciban ese poder del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que no puedo verlos a todos aquellos que nos están observando. Yo no sé que no puedo verte hasta donde tú estás. Pero si yo preguntase hoy, ¿cuántos tenemos el Espíritu Santo de Dios? Sé que levantaríamos nuestra mano. Pero el Espíritu Santo de Dios es poder, es verdad. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es filosofía humana. El Evangelio no es información humana. Es poder de Dios para salvación. Entonces Jesús les habla a los discípulos y les recuerda nuevamente y les dice que Juan bautizó con agua, mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué les hace recuerdo? ¿Por qué les hace mención de esta promesa? Porque sabes, una de las etapas que se dan en medio de los tiempos de aflicción es que la adversidad, el problema, la dificultad nos hace perder la visión de las promesas. Nos hace perder la visión de aquella realidad eterna a la que hemos sido llamados. Y comienza a invadir tu mente las dudas. Y comienza a invadir tu ser el desánimo. Y comienza a llenarte de indiferencia. Porque ¿sabes qué triste es? ¿Cuántos cristianos nos hemos llenado de indiferencia? ¿Cuántos cristianos, aunque Dios está hablando en medio de esta adversidad, aunque Dios está hablando en medio de esta aflicción,
nos volvemos tan indiferentes. El mensaje de Dios, la palabra de Dios está siendo predicada hoy más como nunca. Algunos saben cuál es la actitud que hay detrás de ese mensaje, detrás de esa palabra que predican. Pero aún Pablo dijo, sea por contienda o sea por adversidad, Cristo es predicado, y eso es lo que a él le importaba, que el mensaje de salvación fuese predicado, llegase a aquellas almas que no conocían del evangelio. Así como en esta etapa, este mensaje va a llegar a aquellos que no conocen del Señor. Este mensaje va a llegar a los corazones de aquellos que andan buscando echar mano de una palabra de esperanza, echar mano de alguien que le diga: yo te voy a levantar, vas a salir de esta situación. Y eso no lo puede hacer ni el sistema de salud, eso no lo puede hacer ni un gobierno político, eso solamente lo puede hacer el Todopoderoso, el Soberano, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Él lo puede hacer. Y por eso Jesús les recuerda esto, les recuerda esa promesa que ya ellos habían oído. Porque, como te repito, la adversidad nos hace perder la visión de las promesas y la realidad eterna a la que hemos sido llamados. Si la duda ha llegado a tu mente, si el desánimo te ha invadido, si la indiferencia, hermano, es parte ahora de tu vida y ya no aquella fe que tenías en el Señor, déjame decirte que aún Dios no ha terminado contigo, aún Dios no ha terminado conmigo. Y esta situación nos ha llevado a enfrentarnos con nuestras realidades. Esta situación nos ha llevado a enfrentarnos con aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser sanadas y necesitan ser fortalecidas. Ustedes saben, los discípulos, ellos se habían llenado de miedo, ellos se habían llenado de temor. El líder de ellos, Jesús, el maestro, aquel que había estado con ellos, aquel que les había instruido y enseñado, había perecido, había muerto. Ya no estaba más con ellos físicamente hablando. Por eso el Señor se les aparece y reafirma sus corazones. Y déjame parafrasear eso. Y eso es lo que el Señor hablaba a mi vida y está hablando a tu vida. No dudes de las promesas, porque fiel es el que las ha hecho, el cual también las va a cumplir. Si Dios te ha prometido hacer algo en tu vida, en tu casa, si Dios te ha prometido restaurar tus hijos, traerlos desde donde ellos se encuentren y volverlos al camino, Dios lo hará. Lo único que tengo que hacer yo es: Señor, yo lo creo, amén, y seguir adelante, seguir en aquella relación con Dios. Pero si yo comienzo a encerrarme en aquellas dudas, si yo comienzo a encerrarme en aquellas inseguridades, si yo comienzo a encerrarme detrás de aquella indiferencia, el único que va a aprovechar ese estado de ánimo es el enemigo. Por eso es que Jesús vio esa necesidad de reafirmar el corazón de aquellos que iban a impactar el mundo, de aquellos que iban a cambiar. Porque ustedes saben, así lo llamaron a los apóstoles, así llamaron a los primeros discípulos de la iglesia. Los que trastornan el mundo han llegado también a esta ciudad, dice en una porción de la escritura en el libro de los Hechos. Porque había llegado el evangelio a esas ciudades y las personas se convertían a Cristo. ¿Qué ha hecho la adversidad? ¿Qué está haciendo esta situación en tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación personal, familiar? Porque a veces es cierto, hemos hablado de que el Señor va a sanar y va a restaurar familias, y yo creo eso. Pero qué buena relación puede haber con mi esposa, con mis hijos. Qué buena relación puede haber entre esposa y esposo si el Espíritu Santo de Dios no es el que llena mi alma, si el Espíritu Santo de Dios no es el que llena mi ser. Ahí van a haber gritos, ahí van a haber ofensas, ahí van a haber daños. Por eso es que a veces vemos la manera de cómo salir, de hacer algo afuera para no estar allí encerrados, como muchos le llaman. Lo que yo quiero decirte es que deja que ese poder de Dios, deja que ese poder del Espíritu Santo comience a obrar en tu vida. Después de esto habló Jesús, mire la respuesta de los discípulos. Dice el verso 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire qué pregunta, hermano. Jesús le estaba hablando de aquel poder de Dios que iba a venir sobre ellos. Jesús le estaba hablando de aquello que iba a afirmar su fe, que iba a afirmar su vida.
Jesús le está hablando de aquello que los iba a llenar de ese poder sobrenatural, el cual los iba a ayudar a seguir hacia adelante, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Jesús le está hablando de esa realidad, de ese poder de Dios que vendría sobre ellos. Pero ellos están tan enfocados en las circunstancias que les rodean. Mira, así como muchos cristianos están encerrados hoy en su casa, tal vez la compañía donde trabajan la han cerrado, tal vez lo han limitado de horas, tal vez no está trabajando todos los días, pero la oración es: Señor, y me devolverán mi turno completo, y abrirán la compañía, y volveré a hacer tiempo extra como antes lo hacía. No, el Señor te está hablando que te llene de Él, que te llene de su presencia, que dejes que esa presencia fluya dentro de ti, y Él va a añadir todas las demás cosas. Los discípulos no habían entendido aún. A pesar que el Señor les estaba haciendo en memoria de aquella promesa que iba a venir de lo alto sobre ellos, la pregunta que hacen es que si le iba a restaurar el reino a Israel en esos tiempos. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es la petición que tú le haces a Dios? Es tu oración decirle: Señor, lléname más de tu presencia. Señor, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que me he sentido débil, en estos tiempos, Señor, donde ya no hay más fuerzas en mí para orar, para leer la palabra, para guiar a mis hijos, para enseñarle a mi casa, en estos tiempos que ya no hay fuerza, lléname de tu presencia. Yo te necesito hoy más que nunca. ¿Es esa tu oración? Si es esa tu oración, déjame felicitarte. Pero si tu oración es: ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a salir con la...? ¿Sabes? No debe de ser esa tu oración, aunque verdaderamente el Señor conoce y sabe lo que necesitamos. Porque Él dice, y es otra promesa hecha por Él, de que Él proveerá para cada una de nuestras necesidades. Los discípulos le hacen esta pregunta al Señor. Cuando yo leía esto, yo decía: nosotros no somos nada diferente. El corazón que había en los discípulos, el corazón que había en aquellos siervos de Dios, es lo mismo que hay en nosotros ante la adversidad, ante la situación difícil. Muchas veces bajamos nuestras manos y dejamos que aquella situación comience a minar, comience a llenarnos de incertidumbres. Pero el Señor le responde, verso 7, y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren lo que le dice el Señor. Él le dice: déjenme también parafrasearle este verso. Lo que le está diciendo Jesús: no les toca a ustedes el decir por qué ha sucedido esto. No les toca a ustedes decir cuánto va a durar esta situación. No les toca a ustedes el investigar qué es lo que está diciendo la ciudad, qué es lo que está diciendo aquel país o el lugar a donde tú habitas. No os toca a ustedes, es tan solo la potestad de Dios, porque Dios sabe cuánto va a durar esta adversidad, cuánto va a durar este tiempo difícil. Podrán decir 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Ellos podrán hablar lo que quieran, pero Dios sabe cuándo le pondrá fin a esto. Y sin embargo, el Señor les recuerda esto. Pero en el verso 8, y es un verso que muchos utilizamos tal vez como una campaña evangelística, utilizamos tal vez para hacernos entender ese poder que habita, ese poder que está en nosotros. Pero sabes, este poder no está hablando como el poder que el mundo da. Cuando yo llegué a este verso 8, que el Señor les dice: pero recibiréis poder, no es un poder, hermano, que está hablando así como el mundo conoce la palabra poder. Leía yo en alguna revista y decía: los 10 hombres más poderosos del mundo, las 10 mujeres más poderosas del mundo. Pero ¿sabes qué? Mencionaban presidentes, mencionaban líderes políticos, mencionaban diferentes personas. Pero una vez el término de ese presidente se termina, ahí se termina ese poder. Una vez alguien más lo sustituye, ese poder ya no va con él.
Mas sin embargo, del poder que Dios está hablando, va contigo a todo lugar, está contigo en todo lugar. No importa en qué parte del mundo el Señor te mueva, no importa en qué parte del mundo tú estés viendo, el poder sobrenatural de Dios está sobre ti, iglesia. Sin embargo, lo que nosotros conocemos como poder, porque una posición puede darte poder o autoridad, según nosotros decimos. Pero el Señor me decía algo diferente. ¿Sabes? Sea presidente, sea dueño de una compañía, sea quizás de supervisor, sea lo que sea. Lo único que esa posición le da es ventaja sobre los demás. Te da ventajas de organizar, te da ventajas de hacer preferencia entre aquel equipo, te da ventajas de poder poner a cualquiera en la posición que tú quieras ponerlo. Eso es lo que te da ventaja, pero no es poder y no es autoridad. No es de esa la que el Señor está hablando. Lo único que las posiciones hacen es darte ventaja, y eso lo veo yo cada día. Oía yo una noticia con tristeza, especialmente en uno de los países que el mundo los ha titulado como del tercer mundo. Y llega la ayuda a aquel lugar, llega la ayuda a aquel municipio, a aquella ciudad. Y iban a repartir víveres. Y eligen a una persona para repartir aquellos víveres entre la comunidad. Y qué triste es que esta persona que eligen comienza a hacer preferencia de familia y dice: esta familia sí le vamos a dar, esta familia no le vamos a dar, esta. Y digo yo, ¿a dónde está el corazón de esta persona? La ayuda fue para todos, la ayuda es para la comunidad. Por eso es que el poder y la autoridad de la que Dios está hablando no va con el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es malo desde el vientre de la madre, dice la Escritura. El poder del cual Dios está hablando, el del cual Jesús le está hablando a sus discípulos, es un poder que viene de lo alto, es un poder que nos va a enseñar el propósito, la voluntad, lo que Dios quiere que hagamos. Y Él les dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben? Muchos creen que este poder es solamente para pastores, para ministros, para líderes. No, este poder es para todo aquel que cree en Jesucristo y ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y ha sido lavado con la sangre del Cordero. Este poder mora en ti, Hijo de Dios, mora en mí. Pero el mundo se preguntará: ¿dónde está ese poder? ¿Qué están haciendo con ello? Obviamente, la adversidad nos ha limitado. Las situaciones difíciles nos han detenido. Porque hemos sido preparados y hemos sido capacitados por Dios para estos tiempos, hermano. ¿Sabe? Este tiempo, esta epidemia, esta situación de este virus no se dio ni por casualidad, no se dio ni por coincidencia, no se dio ni porque lo provocó la mano de un hombre o algún gobierno o cualquier cosa de donde se haya originado. Esto se dio porque estaba dentro de los tiempos que Dios ha establecido, y a ti y a mí nos ha tocado vivir a través de esta etapa, a través de esta situación. Pero déjame decirte, a ti que conoces al Señor, a ti que has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, a ti que eres hijo de Dios, Dios te preparó, Dios te ha capacitado para estos tiempos. Tenemos todas las armas para vencer. Ustedes saben, se nos hablaba de la armadura de Dios. Se nos hablaba del poder del Espíritu Santo. Y yo oía todos esos mensajes y escuchaba todas esas predicaciones y decía: es excelente, tenemos todas las armas para vencer. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos las armaduras de Dios. Dios está por nosotros, no contra nosotros. Pero qué triste es que a pesar de poseer todas esas armas, sentirnos como un ejército vencido todavía, sentirnos como una iglesia vencida, que esta situación nos ha llevado a ese encierro y nos está terminando ahí. Por eso te digo, es tiempo de levantarnos como hijos de Dios, es tiempo de tomar esas armas, es de tiempo de tomar cada una de esas cosas que Dios ha puesto sobre sus hijos, de esos atributos, de ese espíritu que el Señor ha derramado sobre tu vida. Son tiempos difíciles, sí, pero para este tiempo fuimos preparados y capacitados. Déjame hacer un paréntesis. ¿Sabe? Meditaba yo en cuántos
profesiones, trabajos hay donde la persona es preparada para correr hacia el peligro. Usualmente el consejo que se nos da es: si ves el peligro, apártate. Pero aquellas personas que se preparan para bomberos, aquellas personas que se capacitan como policías o oficiales de seguridad, cuando ven el peligro, corren hacia él. Si saben, un bombero al ver una casa en llamas no se acobarda, no dice: no, yo no puedo entrar. No, para eso fue preparado, para eso fue entrenado. Un policía, cuando mira la adversidad, cuando mira la situación difícil, estoy hablando de aquellos hombres fieles a su carrera, no corruptos. Estoy hablando de aquellas personas que verdaderamente cumplen lo que ellos juraron, para lo cual estaban siendo asignados, porque se hace un voto, se hace un juramento para desarrollar esas carreras. Un bombero corre hacia las llamas. Claro, tiene que hacerlo con la sabiduría, con todo el entrenamiento, con todo el equipo y la capacidad que ha recibido o capacitación. Lo mismo un oficial de policía. En cierto tiempo de mi vida, en un país, se levantó una situación difícil entre la comunidad, entre el pueblo, y empezaron a haber ciertas situaciones difíciles de vandalismo, y empezaron a levantarse, o sea, por una situación que se había dado, en el cual aquella comunidad de esa área se había molestado, se había incomodado, y comienzan a levantarse en rebeldía, comienzan a quemar y a saquear, o sea, negocios, comienzan a hacer cosas que la naturaleza humana, cuando se ve en una situación desenfrenada, comienza a evidenciar. Saben, o sea, era tanta aquella comunidad en esa ciudad que los policías comenzaron a hacerse hacia atrás. Ya no daba abasto tal vez aquel departamento de policía para sostener aquellas violencias, aquellas manifestaciones, aquellos actos de rebeldía de la comunidad. Ya no podían. Y empezaron a retroceder, y empezaron a llevar cada uno a sus lugares, ¿verdad?, asignados para estarse ahí, a sus estaciones de policía. Cuando la comunidad que no estaba envuelta en estas manifestaciones o estas situaciones de vandalismo, comenzaron a ver retroceder a la policía. Ellos dijeron: no, aquí estamos terminados, aquí estamos nosotros acabados. Si la policía ha retrocedido, ¿quién más va a poder detener el enojo de esta persona? ¿Quién más va a poder contener la rebeldía que se ha manifestado, se está manifestando en ellos? Fue cuando entonces decide el Estado, decide el país sacar, o sea, el ejército, sacar a los militares, y pone a los militares en las zonas comunitarias. Ahí fue donde empezó a retroceder aquellas personas que se habían levantado en rebeldía. Ahora, lo que yo quiero decirte es esto: ¿qué es lo que el mundo está esperando ver en la iglesia? ¿Qué es lo que el mundo está esperando ver en el Hijo de Dios? En aquellos que decimos tener la unción, tener el poder del Espíritu Santo. Porque a veces pensamos que tener el Espíritu Santo es porque hemos bailado, hemos danzado, hemos levantado nuestras manos, hemos llorado, hemos hablado en lenguas, hemos profetizado, hemos dicho tantas cosas. No, el Espíritu de Dios te da firmeza, te da convicción en lo que tú has creído, y te mantiene firme ante la adversidad. Y por eso es que Jesús le está hablando esto a los discípulos. Es un poder sobrenatural, es un poder no humano, es un poder que viene de lo alto. Para estos tiempos, iglesia, para estos tiempos, hijo de Dios, hemos sido preparados y capacitados. Ahora bien, ¿en qué etapa de nuestro caminar nos hemos estancado? Porque si nosotros vemos la iglesia antes de que sucediera esta situación, hermano, hacíamos campañas, hacíamos tantas actividades, y habían conciertos, y habían tantas situaciones en las cuales nosotros proclamábamos a ese Dios. Adorar al Señor cuando todo está calmo, cuando todo está bien, es fácil. Pero adorar a Dios en medio de la adversidad es difícil. Solamente aquellos que han sido llenos por el Espíritu de Dios lo pueden hacer. Pueden levantar sus manos, pueden adorar al que está sentado en el trono, pueden darle alabanza y gloria aún en medio de aquella adversidad.
¿En qué etapa de tu caminar te has estancado? ¿En qué etapa de nuestro caminar con Dios nos hemos estancado? Mire, Jesús les acababa de hablar a los discípulos de ese poder que iban a recibir de lo alto, de ese lugar a donde ellos tenían que esperarlo. Y mire lo que se da en el verso 9 de ese capítulo 1 de Hechos. Y dice de esta manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Mire lo que ellos se habían quedado. Después de que Jesús habló y les recordó esta promesa, dice que fue tomado y fue llevado hacia el cielo. Y ellos se habían quedado viendo. Estaban ahí quizás paralizados, atónitos, observando aquello. Y estaban viendo cómo el Señor era tomado a lo alto. Que también se ve la necesidad de que estos dos varones con vestidura blanca se paren a la par de ellos y les hagan esta pregunta: ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Sabes? Cuando se levanta una situación difícil, cuando se levanta una adversidad, cuando vemos nosotros terremotos, cuando vemos nosotros tornados, cuando vemos pestilencias, cuando vemos situaciones difíciles en la naturaleza y en el mundo, es cierto, hablamos de que el Señor viene pronto, hablamos de que el Señor está a las puertas, hablamos de que la venida del Señor está ya pronto a suceder en su iglesia, y amén, yo lo creo así. Pero lo que el Señor no quiere es que nos quedemos parados viendo y esperando esa venida. No, hay algo que necesitamos hacer, hay algo que tú y yo necesitamos hacer mientras el Señor nos deja en este mundo, mientras nosotros estamos aquí. No quiere que simplemente estemos parados esperando cuando la trompeta suene, cuando los cielos sean abiertos, cuando todos aquellos que son dignos de ser tomados con el Señor seamos tomados. Y eso es lo que había sucedido. Ellos estaban observando ante sus ojos aquella, si quieren decir, darme ustedes el permiso, aquella visión, aquello que estaba aconteciendo delante de sus ojos. Estaban viendo cómo el Señor era tomado a los cielos. Pero se habían quedado ahí, se habían quedado mucho tiempo ahí. Sabes, hay etapas de la iglesia en las que nos hemos estancado. Hay etapas en la iglesia en las cuales nosotros nos hemos quedado ahí detenidos, y el Señor quiere que avancemos, el Señor quiere que nos levantemos y que llevemos hacia adelante lo que Él nos ha encomendado. Ellos se habían quedado observando. Cierto, hoy más que nunca se habla de la venida del Señor, pero más que todo yo te digo, es tiempo de predicar el mensaje de salvación, es tiempo de arrebatar almas de la garra del enemigo, es tiempo de levantarnos con aquel poder evangelístico que hay dentro de tu corazón y decirle: Cristo viene, acepta al Señor, Él quiere redimirte, Él quiere perdonarte, Él quiere salvar tu vida y tu familia. En el próximo mensaje yo te voy a dar las instrucciones, qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso no quiero entrar mucho aquí. Pero sin embargo, es bonito hablar de la venida del Señor. Es bonito hablar, hermanos, de que el Señor viene y se terminan todos los problemas de esta tierra, todas las situaciones, porque el libro de Apocalipsis dice que allá no va a haber más llanto ni dolor. Allá no va a haber más sufrimiento ni lágrimas. En su presencia no hay eso. Pero estamos aquí. ¿Saben lo que estos dos varones con vestiduras blancas están haciendo? Es volverlos a su realidad. Aquellos a que les habían sido dadas las promesas, aquellos que tenían y iban a recibir el poder de Dios, necesitaban poner nuevamente sus pies sobre la tierra y ver la realidad que estaban viviendo, ver la realidad que iban a enfrentar, ver el mensaje que Dios les estaba encomendando a cada uno de ellos para llevarlo a las ciudades vecinas, para llevarlo a aquellos que iban a ser salvos por medio de sus mensajes o de sus palabras. Así también el Señor está hablando a sus hijos hoy. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de orar por nuestras familias. Yo le decía al grupo de hermanos
de la iglesia, le decía al grupo de mujeres también: este tiempo de encierro es un tiempo de orar por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por aquellos que no conocen a Cristo. Que el mensaje de salvación llegue a ellos. Y si lo han conocido y se han apartado, que haya una redención, que haya una reconciliación con el Señor. Y aquellos que han perseverado, que el Señor los llene de fuerzas nuevas, de fortaleza. Yo te digo a ti, es tiempo de orar por tus seres queridos. Es tiempo de orar por aquellos familiares que quizás crecieron juntamente contigo y no conocen al Señor. Porque esto es muy cierto: un día estaremos delante del trono de Dios. Y dice que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero, un solo lugar hay: el lugar de perdición, el lugar de castigo eterno. Así es que es tiempo hoy de orar por ellos. Es tiempo hoy de pedir por tus seres queridos, de pedirle al Señor y decirle: Señor, alcánzalo. Tal vez no va a ser por mi palabra, tal vez no va a ser porque yo les hable, pero tú vas a usar a alguien allá donde ellos están, que les lleve este mensaje de salvación y de esperanza y de vida eterna. Los discípulos se habían quedado más del tiempo que tenían que haberse quedado ahí. Y por eso aparecen estos dos varones con vestiduras blancas, que unos los llaman ángeles, pero la Escritura dice varones con vestiduras blancas. Obviamente el Señor sabía que se habían quedado estancados más de lo necesario. Y eso es lo que ha sucedido hoy. La iglesia nos habíamos quedado estancados más de lo necesario. Me recuerdo antes de que todo esto sucediera, que el Señor me hablaba y me decía de que solo éramos actividades, solo éramos conciertos, solo éramos diferentes situaciones, pero eran actividades nada más, ocupaciones, y nos habíamos olvidado del propósito principal, que era predicar a Cristo, que era llevar el mensaje de salvación, que era levantarnos contra el reino de las tinieblas y atar al enemigo de nuestras almas y reprender toda potestad satánica para que las almas fueran liberadas y llegaran a los pies de Cristo. Sabes, tú que eres cristiano, tú que conoces ahora al Señor, déjame decirte esto: alguien estuvo orando por ti, alguien dobló su rodilla por ti, alguien clamó por ti. Tú y yo no llegamos porque éramos las mejores personas. Tú y yo no llegamos a los pies del Señor porque éramos quizás de una familia conocida o nuestro estado financiero y social era de la clase alta. No llegamos porque alguien clamó por ti, alguien oró por ti, alguien elevó una oración delante del soberano Dios, y la misericordia de Dios fue movida hacia tu vida y hacia mi vida, y Él nos alcanzó. Por eso es que estos ángeles le hacen esa pregunta y les dice: varones galileos, verso 11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y yo creo fielmente en la venida del Señor. Yo creo que Él vendrá de regreso por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que le hemos recibido. Pero es tiempo de volver nuestros pies sobre esta tierra y decir: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Para qué estamos nosotros todavía en esta etapa y en estos tiempos que nosotros vivimos hoy? ¿En qué etapa de tu caminar con Dios te has estancado? Por eso te digo, hoy es tiempo de levantarnos y continuar en el camino. ¿Qué hicieron ellos después de esto? Mira, el verso 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer como hijos de Dios: volvernos a la instrucción, volvernos al consejo de Dios, volvernos a aquello que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuántas personas no están dejando sus ministerios? ¿Cuántas personas no están abandonando sus privilegios? ¿Cuántas personas creen que su vida y su fe cristiana termina con esta pandemia? Pues déjame decirte que no. Dios aún no ha terminado contigo y no ha terminado conmigo. Él sigue obrando porque yo sé que Él está obrando. Él está obrando en tu vida, Él está obrando en mi vida. Volviendo al capítulo 8 de Romanos, te voy a leer estos dos versos y le voy a pedir a los músicos, a los jóvenes que pasen.
Volviendo al libro de Romanos en el capítulo 8, versos 18 y 19 dice de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación entera. Y cuando habla de la creación no está hablando solamente de la naturaleza, está hablando del ser humano también, porque el ser humano es creación de Dios. La creación entera está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de aquellos a quienes el Señor nos ha dado promesas, no solamente para una eternidad, sino que para este tiempo que estamos viviendo. Levántate como hijo de Dios. Levántate como iglesia de Cristo. Es tiempo de levantarnos como hijos de Dios. ¿Sabes? Cuando dice la creación anhela ardientemente. Ustedes ven con todo esto que ha sucedido, cómo han de alguna manera cesado la contaminación ambiental. Mire, algo que ni aquellos que han luchado por el bien del planeta pudieron lograr. Cómo en cuestión de semanas el aire ha sido purificado, los campos están reverdeciendo, las aguas están siendo purificadas. Mire cómo el planeta mismo se está redimiendo y está siendo limpiado y purificado. Animales que tal vez teníamos tiempo de no ver, especies que no habíamos observado por mucho tiempo, están surgiendo, están volviendo a salir nuevamente. La naturaleza misma está siendo purificada, está siendo redimida. Y así también el corazón del ser humano, el corazón del hombre ha entendido de que hay un poder sobrenatural, hay un poder más alto que este virus. Y ese es el poder de nuestro Dios. Padre Santo, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor amado, por el privilegio que me das de servirte. Gracias por el privilegio que das a cada uno de estos jóvenes, Señor, y de aquellos, Señor, a quienes nos permiten llevar este mensaje de salvación. Por ese privilegio tan grande que nos das de servirte. Que tu bendición repose sobre cada hogar de mis hermanos. Que tu bendición repose allí, Señor, en esos hogares y en esos países donde están, Señor, viendo esta transmisión y estuvieron con nosotros en este tiempo. El martes estaremos nuevamente, Señor, aquí con tu ayuda, y si es tu voluntad, a las 7:30, y oraremos por esa petición. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Jesús.